Ahora en este momento les hablaré sobre el pago de los diezmos y las ofrendas, porque está pasando mucho en el pueblo del Señor que sí hay algunos, hay una mitad del pueblo de Dios que ellos dicen que el diezmo y las ofrendas pertenece al Viejo Testamento, que eso no está por ninguna parte en el Nuevo Testamento. Y hay otra mitad del pueblo de Dios que sí diezma y ofrenda correctamente. Y aún así no están siendo bendecidos como lo dice aquí en Malaquías. Entonces yo le voy a leer aquí en Malaquías y también le voy a explicar por qué muchas veces los siervos y siervas del rebaño del Señor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sí diezman y ofrendan correctamente y aún se están esforzando en cumplir los mandamientos de Dios, pero aún así no son bendecidos realmente como debería de ser. Como dice aquí en Malaquías. Le voy a leer primeramente Malaquías, después le voy a decir por qué, aunque diezmemos y ofrendemos, si no cumplimos con todas las leyes, con todos los mandamientos, con todos los estatutos que están escritos aquí en la Biblia, no vamos a ser entonces bendecidos sobreabundantemente, como dice Malaquías. Dice Malaquías 3, del 8 al 12, del versículo 8 al 12. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Es una pregunta. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotras, la nación toda, me habéis robado. Dice, traed todos los diezmos al alforí, y hay alimento en mi casa, y probadme, y probadme, y probadme, y probadme. Ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hasta ahí les voy a leer. Entonces hay muchas personas, muchos hermanos en Cristo que se preguntan, porque yo sé, porque yo he analizado y digo, Señor, ¿por qué muchas personas de tu pueblo sí diezman y ofrendan correctamente y tratan de vivir, hermanos, porque sabemos que en los caminos de Dios no vamos a lograr todo, absolutamente todo a la perfección, porque el único perfecto es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos estamos esforzando, todos los días nos estamos esforzando en tratar de cumplir todas las leyes, todos los mandamientos y estatutos que Dios prescribe aquí en la Biblia, en su palabra. Pero muchas veces, hermanos, no lo logramos. Entonces, ¿qué sucede con los hermanos que aún diezman y ofrendan correctamente? Y aún así no son bendecidos sobreabundantemente, como dice aquí las escrituras. Entonces, ¿qué sucede? El problema es que todo viene de las generaciones pasadas y también puede ser de pecados que estamos haciendo ahora en la actualidad. Hoy en día el pueblo de Dios le llama pecado para el pueblo, para nosotros como pueblo, pero el Señor me está enseñando que muchas cosas también son pecados y nosotros lo tomamos con ligereza. Por ejemplo, el pueblo de Dios tiene como pecados, como grandes pecados, el adulterio, la fornicación, em, ¿qué más? El adulterio, la fornicación, la infidelidad. Hay muchos pecados que el pueblo de Dios los tiene como grandes pecados, pero hay otros pecados que el pueblo de Dios los tiene como pecados pequeños, pero están igualados a la par de esos pecados grandes como el adulterio, la fornicación y tantos otros pecados más. Y entonces, cuando por ejemplo usted está diezmando y ofrendando correctamente,
y usted se está esforzando todos los días a no pecar en contra de Dios. Pero el problema es que tenemos cosas en nuestra alma, cosas en nuestro pensamiento, cosas en nuestro corazón ahí guardadas. Y entonces, dice en Malaquía, probadme en esto, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y entonces, cuando ya por fin Dios va a derramar del cielo toda esa bendición sobreabundante, que es una bendición que cuando cae en las manos, usted no tiene mano con qué agarrarla porque es mucho, porque es así, una cosa tremenda, algo demasiado sobreabundante. Cuando ya Dios por fin nos va a bendecir como pueblo, el Señor me ha enseñado estos últimos tiempos. Se levanta el enemigo, nuestro acusador, el que nos acusa de día y de noche ante el trono de la gracia. Y le dice a Dios, mira, tú no la puedes bendecir porque ella tiene un problema en su alma, esto y esto. Entonces, por este motivo, tú no la puedes bendecir, porque ella tiene ese problema. Levantan como un título, el enemigo levanta como un acta. Hágase la idea que es como un pergamino, es como un rollo. Entonces, el enemigo lo va desenvolviendo y lo levanta así. Y como el reino de Dios se rige por legalidades, por títulos, por decretos, conforme a la Biblia, entonces por eso el Señor me estaba diciendo, hija, tú tienes que caminar lo más posible en legalidad. ¿En legalidad con qué? En legalidad con la Biblia. Para cuando el enemigo se quiera levantar con un título, yo poder decir, mira, ese título es mentira, ese título no es realmente verdadero porque ella está cumpliendo con la palabra del Señor. Y entonces, eso es uno de los motivos por qué, aunque esté usted diezmando y ofrendando y tratando de no vivir en pecado y tratando de caminar rectamente delante de la persona del Señor, si usted tiene algo en el alma, algo que usted no se ha puesto a cuentas con Dios, o usted no le ha dicho al Señor, usted no reconoce que tiene ese problema, ese es el título que el enemigo levanta cuando usted va a ser bendecido para que la bendición no llegue sobre usted por ese problema que usted tiene. Puede ser en el alma, puede ser en el corazón, puede ser en las emociones, puede ser en los pensamientos, pueden ser muchas cosas. El Señor me está a través de diferentes vías y a través de la palabra, el Señor me está diciendo cuál es mi problema y cuál es el problema también de parte del pueblo del Señor. Otro título que se levanta delante del trono de la gracia de Dios para que nuestras bendiciones no lleguen a nosotros es que, por ejemplo, yo vengo de la nación de Cuba. Usted sabe que la nación de Cuba es una tierra que hay un pequeño, si hay un pequeño remanente que ama a Dios, claro que sí, porque allá hay pastores, hay pueblo del Señor, pero es un pueblo muy pequeño. La mayoría del pueblo de Cuba, lo que ellos adoran a los ídolos, ellos adoran las estatuas, lo que más se practica en Cuba es la brujería y la santería, en sus diferentes facetas. Y entonces, las generaciones pasadas de mi árbol genealógico paterno y de mi árbol genealógico materno, todo el mundo practicó la brujería y la santería. Y entonces ellos consagraron el dinero, las finanzas a esos ídolos. Ellos practicaron mucho el ocultismo y practicaron mucho la idolatría. Y eso es un pecado terrible de parte en contra del Señor, igual que todos los otros pecados que está escrito aquí en la Escritura, en la Sagrada Escritura. Y entonces por esa razón, si en su familia, sus antepasados, o yo misma que iba a los brujos y a los santeros y los agoreros, lo que cuando reconocí a Jesucristo como mi único y verdadero Salvador, yo me arrepentí. Pero si usted no rompe esas actas, esos decretos y esos títulos, pueden pasar 20 años. Usted puede diezmar lo que usted quiera y ofrendar todo lo que usted quiera, que no cae la bendición sobreabundante sobre usted porque hay títulos. Pueden ser que fueron títulos que fueron hechos en el siglo pasado. Puede ser que fueron títulos que se levantaron en contra de sus generaciones años, 20 años atrás, 30 años atrás. Entonces se tiene que levantar a alguien como usted. Por eso yo le pido en esta hora que si usted tuviera la disposición de levantarse a favor de toda su generación para que ellos sean libres de maldiciones generacionales de pobreza, de miseria, de ruina, de escasez, de esterilidad,
Ya le estoy dando un segundo motivo por el cual que aunque usted diezme, aunque usted ofrende y aunque usted diga, Señor, pero yo hace tiempo que no, que estoy tratando de caminar rectamente y de agrado delante de tu presencia. ¿Y por qué? Puede ser que sea hombre o mujer. ¿Por qué yo no soy bendecida o bendecido sobreabundantemente? Según lo que dice aquí en el libro de Malaquías. Entonces, el segundo motivo puede ser porque sus generaciones pasadas practicaron la santería y la brujería, el ocultismo y la idolatría, que todo eso es lo mismo. Y entonces, usted sabe que dice en la palabra de Dios, mía es la plata, mía es el oro, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, todo lo que hay en este mundo es porque por Él y para Él son hechas todas las cosas. Todo fue creado por nuestro Señor, por nuestro Padre Celestial. Y entonces el dinero también es de Él, a Él le pertenece porque ahí lo dice aquí en la palabra. Se lo voy a repetir de nuevo, mía es la plata, mía es el oro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y entonces si sus antepasados y usted misma fue a los brujos, a los santeros y a los agoreros, y usted sabe cuando usted va a un santero, que el Señor reprenda todo eso y lo queme todo eso con la sangre de Jesucristo y nos cubrimos en esta hora con la sangre de Jesucristo de Nazaret. Usted como que sus finanzas quedan en cárceles espirituales de cautiverio. Y entonces, cuando usted, Dios lo va a prosperar y lo va a bendecir, se levanta el enemigo delante del trono de la gracia de Dios. Más o menos como algo así. Él se levanta con un papel, con un título así escrito y dice, mira, tú no puedes bendecir a fulanita de tal, tú no puedes bendecir a, a fulanito de tal, o sea, hombre o mujer, porque mira, él mismo iba a los brujos y a los santeros y él con tu dinero pagaba en los santeros. Y entonces ahí, como Dios es un Dios de leyes, de estatutos, un Dios de legalidad, ahí el enemigo tiene un título en contra suya y se levanta en el mundo espiritual. Tiene un título, tiene un acta, tiene decreto y tiene pacto. Dice que Dios me ha enseñado muchísimo estos últimos tiempos que cuando uno iba a los brujos, a los santeros y a los agoreros, estábamos pactando la finanza a los demonios. Y entonces por eso, a lo mejor usted se pregunta, porque yo sé que eso está pasando mucho en el pueblo de Dios, pero ¿por qué las personas diezman? ¿Por qué ofrendan? ¿Por qué tratan de vivir lo más posible que se pueda de agrado al Señor y caminando recto? Perdóneme, de parte del Señor, le pido disculpas. Y entonces, ¿por qué no somos bendecidos sobreabundantemente? Es por estas razones. Primeramente, por problemas que tengamos en el alma, o sea que todavía tengamos cosas sucias en nuestra alma y entonces el enemigo levanta esos títulos por problemas en el alma, en las emociones, en el corazón, en los pensamientos. Eso es el primer punto. El segundo punto es porque usted fue a los brujos, a los santeros y a los agoreros, se fue a consultar con los brujos y también fueron sus generaciones pasadas. Esos son los puntos por los que el enemigo no permite que usted sea bendecida. También otro punto puede ser que usted esté en el desierto, que Dios la haya entrado a usted al proceso, el proceso que todo cristiano tiene que pasar. No hay cristiano que no va a pasar por el proceso, todos tenemos que pasar por el proceso, llevarnos al desierto, como Dios llevó al pueblo de Israel, que estuvo 40 años en el desierto, y entonces después Dios lo introdujo en la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Entonces ellos pues fueron a conquistar las riquezas que Dios tenía para ellos a la tierra prometida, pero primeramente tuvieron que ser pasados por el desierto. También puede ser que usted está en un proceso, como dice Eclesiastés 33:3, no estoy segura, perdóneme si me equivoco en los capítulos, versículos, que dice, todo debajo de los cielos tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo de los cielos tiene su hora. Entonces puede ser por el primer punto, por problemas del alma, de las emociones, del corazón y de los pensamientos. Segundo punto, porque fueron a los agoreros, a los santeros y entonces sus finanzas están pactadas a los demonios y por eso usted no prospera. Y usted tiene que romper esos títulos. ¿Cómo se rompen esos títulos? Usted tiene que ir a la Corte Suprema de Justicia del Cielo y llamar a la nube de testigos, a los santos perfectos,
a la sangre de Cristo, que era mejor que la de Abel, y a Satanás como nuestro acusador. Que el Señor lo reprenda. Y entonces ahí usted va a decir, Señor, ábreme una audiencia y yo vengo voluntariamente como acusada. Y yo vengo a pedir perdón por mi árbol genealógico materno y mi árbol genealógico paterno. Y Señor, en lo único que yo me pongo de acuerdo en esta corte, en tus tribunales, hay diferentes cortes. Hay corte de justicia de la familia, hay corte de justicia de los matrimonios, hay diferentes cortes de justicia. Pero usted le dice al Señor, ábreme una audiencia y yo vengo voluntariamente como acusado. Yo te pido perdón porque yo fui a los brujos, a los santeros y a los agoreros. Pero usted no va a hacer esa oración una vez ni dos. Usted va a hacer esa oración hasta que Dios le diga a usted que usted rompió todas esas actas, esos decretos y esos títulos que el enemigo levantó en contra suya. Entonces usted va a decir en la Corte Suprema de Justicia del cielo, Señor, en lo único que yo me pongo de acuerdo con Satanás, que el Señor lo reprenda, es que yo y mi familia nos declaramos culpables. Pero usted tiene que decirlo de corazón, no de boca para afuera. Porque eso Dios está mirando y están observando la nube de testigos, los santos perfectos, todo el mundo lo que usted está diciendo. Ellos están como testigos, que son los ángeles. Y entonces usted va a decir que usted se declara culpable. Señor, mira, usted empieza a decir, le dice al Espíritu Santo que te traiga memoria. Yo en tal tiempo yo fui a tal brujo, a esto, hice aquello, hice lo otro, todo. Y usted dice, me declaro culpable. Señor, me declaro culpable. Y ahora te pido que levantes un veredicto a mi favor. Así usted va a ir a la Corte Suprema de Justicia del cielo, a los tribunales donde está Dios como abogado. Dice, hijitos míos, y si pecaren, abogado tenéis para con el Padre. Entonces nosotros, por hijos que somos, y que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, podemos ir confiadamente delante del trono de la gracia a abogar delante del juez supremo de toda la tierra, que es Dios, delante del abogado que es nuestro Padre Celestial. Esa es la manera como se rompen todas las maldiciones generacionales, la gerencia, las actas, los decretos y los títulos que el enemigo ha acusado a todas nuestras generaciones por siglos y siglos, por años y años, por meses, por días, por los pecados que han hecho las generaciones pasadas. Y entonces el tercer punto que le había dicho es por proceso. Que a lo mejor usted está diezmando y ofertando, pero es el tiempo de usted de sembrar. Y después va a venir un tiempo de recoger la cosecha. Entonces a lo mejor usted le está preguntando a Dios, Señor, ¿por qué mis bendiciones no caen? Pregúntele a Dios si es por pecados que tienen en el alma, que todavía su alma no está limpia totalmente. También pregúntele a Dios si su alma está en una cárcel de cautiverio. También puede ser eso, que su alma esté en una cárcel de cautiverio. Pregúntele a Dios si es porque sus generaciones pasadas consultaron a la brujería, a la santería, al ocultismo, a la idolatría. Y también pregúntele si es un proceso que usted está pasando, si son pruebas. Y entonces ya usted va a tener paz y tranquilidad. Esos son algunos de los motivos por qué el pueblo de Dios, aunque diezme y ofrende, muchas veces no son bendecidos sobreabundantemente por ese tipo de situaciones. Mis hermanos queridos, esto es todo por hoy. Eso era lo que tenía acumulado, que no había tenido la posibilidad de venir a hablar acerca de eso, de lo que el Espíritu Santo me ha ido enseñando en estos últimos tiempos. Le doy muchas gracias porque usted va a disponer de su preciado tiempo, que en estos países la vida es muy deprisa. Que el Señor lleve esta palabra a donde quiera que la quiera llevar, para que alguien sea restaurado, alguien sea bendecido con esta palabra. Que Dios me lo bendiga mucho, que tengan bendecida noche y que todo en su vida vaya de gloria en gloria y de victoria en victoria.